Bien, vamos a continuar con las culturas indígenas, capítulo 1 de Historia de la Cultura en la América Hispánica de Pedro Ramírez Ureña, publicado por el Fondo de Cultura Económica en esta 14ª reimpresión de 1994. Las dos civilizaciones florecientes en el siglo XVI eran la mexicana y la peruana. A estas dos grandes organizaciones políticas les dieron los españoles el nombre de imperios, nombre cuya legitimidad se ha discutido, particularmente con relación a los aztecas, pero que no es inexacto si se emplea, ya en el sentido en que se dice el imperio inglés, ya en el sentido en que se ha hablado de imperio ateniense. Los aztecas, pueblo guerrero que en el siglo XIII, si no antes, se estableció en el Valle de Anáhuac, donde ahora se asienta la Ciudad de México, habían logrado, después de largas luchas, convertirse en la principal entidad política de la zona. A principios del siglo XVI existía en el Valle de Anáhuac una confederación constituida por los aztecas de Tenochtitlán, actual México, ciudad lacustre, con calles bordeadas por canales navegables y unidas por puentes de madera, que se dice fundada en 1325. Los acolhuas de Texcoco y los tepanecas de Tlacopan, cuyo nombre hispanizado es Tacuba. La dirección de las operaciones militares de la Confederación estaba encomendada a los aztecas. El jefe militar, Tlacatecutli, a quien los españoles llamaron emperador, tenía funciones como las primitivas del imperator en Roma. No era rey, su cargo era vitalicio pero electivo, no hereditario. El poder civil estaba en manos de otro jefe, Cihuacoatl, y tanto el civil como el militar dependían en último término, según parece, del Consejo Tlatocan, de representantes de los grupos territoriales, calpulis, derivaciones de clanes originarios. La Confederación dominó gran parte del territorio que actualmente ocupa la República Mexicana y penetró hasta la América Central. Los pueblos dominados no constituían provincias, eran simples tributarios. Y hubo pueblos que nunca fueron dominados, como el de Tlaxcala. Solo gracias a su ayuda pudo Hernán Cortés conquistar la Ciudad de México. La religión dominaba la vida toda de los aztecas, y sus gobernantes tenían funciones sacerdotales. El rito característico de esta religión, el sacrificio humano, tenía su explicación en la mitología. Rito extraño para el hombre moderno, pero común en las épocas primitivas de muchos pueblos antiguos, entre ellos los antecesores de la civilización europea, griegos, germanos y celtas. Los dioses, creían los aztecas, se sacrificaron para crear al hombre. El hombre debía a su vez sacrificarse por ellos y alimentarlos. El dios mayor de la mitología azteca, Huitzilopochtli, es el sol, que nace, combate y muere todos los días. Como Dios que es, dice el arqueólogo mexicano Alfonso Caso, desdeña los alimentos groseros de los hombres y solo puede mantenerse con la vida misma, la sustancia mágica que se encuentra en la sangre del hombre. La guerra entre los aztecas tenía como principal objeto obtener hombres para el sacrificio ritual, pero la mitología mexicana tenía entre sus dioses otros, de tipo benigno, como el civilizador Quetzalcóatl, la serpiente de plumas, símbolo del planeta Venus, que enseñó a los hombres las ciencias, las artes y las industrias. La religión era politeísta, pero una escuela filosófica, ya antigua, reducía la multitud de los dioses a uno solo, divinidad doble, a la vez masculina y femenina. Desde el punto de vista social y político, se ha descrito la Confederación Mexicana como democracia, teocrática y militar. En los comienzos, el suelo había sido propiedad común, todos trabajaban, en la agricultura o en oficios, para el sostenimiento de sí mismos y de la comunidad, y prestaban servicio en la guerra. A cada padre de familia se asignaba de por vida una parcela de tierra, que volvía a la comunidad cuando él moría o cuando dejaba de labrarla 2 años. El abandono de las tierras, la negativa de casarse y muchos delitos se castigaban con una especie de esclavitud que obligaba a trabajar para otros. No había al principio clases sociales en el sentido europeo, pero los sacerdotes y los jefes militares y civiles recibían honores y riquezas. Además, no tenían que trabajar sus tierras. En los últimos tiempos del imperio, este sistema se iba transformando y empezaba a constituirse una aristocracia con propiedad privada. El comercio era muy activo.
El mercado de Tenochtitlán estaba siempre en movimiento, con miles de personas en él, según las descripciones de Hernán Cortés y de Bernal Díaz del Castillo. Se vendía por número y medida, pero no por peso. En el Perú sí se vendía al peso. Tuvieron los aztecas amplios conocimientos astronómicos que heredaron de las culturas anteriores, pero menos avanzados que el saber de los mayas y quichés. Queda como testimonio el calendario azteca, monumento de piedra labrada que se conserva en el Museo Nacional de México. Poseyeron escritura jeroglífica, magníficamente dibujada y coloreada. Se conservan códices, anteriores unos, posteriores otros a la conquista española. Pero se ha perdido el arte de leerlos y solo parcialmente es posible interpretarlos. Fabricaban papel como los mayas con fibras de higuera silvestre. La civilización azteca heredó de las anteriores de México la arquitectura, con la característica pirámide. Ejemplos, la de Cuernavaca, la de Poztlán, donde está grabada el jeroglífico astronómico la fecha de 1502, y la enorme que destruyeron los españoles en la Ciudad de México, en la plaza donde ahora se asientan el Palacio de Gobierno y la Catedral. Heredaron también la escritura y la pintura. Se distinguieron además en la orfebrería, la cerámica, los tejidos, la talla de piedra y el arte plomario. Extraían y trabajaban el oro, la plata, el cobre, el estaño. Fabricaban bronce. Construyeron muchos caminos, puentes y acueductos. Tenían danzas y deportes rituales, teatro, consagrado principalmente a Quetzalcóatl, poesía épica y lírica. Entre los cantos que se conservan merecen especial atención los atribuidos o referentes a Netzahualcóyotl, rey de Texcoco, en el siglo XV. Además, tenían narraciones en prosa, de las cuales nos quedan muestras no escasas en adaptaciones como las contenidas en el Códice Ramírez y en la Historia de las Indias de Nueva España, redactada por Fray